Ok, estoy un poco, no sé, triste tal vez porque voy a tener que ponerle pausa a la serie de prédicas que he estado compartiendo con ustedes, pero me parece que es apropiado y esa fue la recomendación también que me dieron los pastores y ancianos, que habláramos algo acerca de lo que estamos viviendo ahora, hoy, precisamente como país, como nación. Así que será hasta la siguiente semana que continuaremos con el tema que hemos estado desarrollando las últimas prédicas. Ok. En el libro de los Jueces encontramos una constante muy, pero muy evidente. En el libro de los Jueces encontramos una serie de ciclos que se repiten una y otra vez. Para ser exactos, el mismo ciclo lo vemos repetirse ahí en el libro de los Jueces 6 veces. El ciclo más o menos tenía estos elementos. Primero, Israel se rebelaba a Dios. Después, entonces, venía Dios y traía un juicio sobre ellos, como correspondía. Obviamente, en ese juicio, Dios mismo, levantaba naciones enemigas contra ellos, contra Israel, que los oprimían y los esclavizaban. Después de ese juicio de las naciones enemigas en contra de ellos, Israel, por supuesto, se arrepentía y clamaba a Dios para que los librara de eso. Así que el Señor en su misericordia levantaba un juez. Y este juez los liberaba, los salvaba del enemigo, y entonces Israel entraba en reposo. Y este patrón se repetía una y otra vez en Israel, en esa era, en ese tiempo de los jueces. 6 veces vemos claramente en ese tiempo que se repetía ese mismo ciclo en Israel. Sin embargo, lo más seguro es que ese ciclo sucedió más veces, pues en total tenemos 13 jueces en el libro de los Jueces. Los enemigos que se levantaron en contra de Israel en esos 6 ciclos por su desobediencia fueron primero los de Mesopotamia. Pero Dios levantó en esa oportunidad, cuando ellos se arrepintieron y clamaron a Dios, al juez Otoniel, aquel sobrino nada menos que de Caleb, un hombre muy valiente, por cierto. Pero bueno, ellos nuevamente después se apartaron del Señor y se rebelaron. Así que Dios después levanta a los moabitas en contra de Israel para que aprendan la lección. Ellos se arrepienten y claman, y Dios levanta a otro juez llamado Ahod. Pero continúan ellos en su asunto, y después Dios tiene que enviar a los cananeos para tratar con Israel, y en esa ocasión Dios levanta a una mujer como juez, a Débora, una tremenda profetisa y juez de Israel. Bueno, entraron un tiempo en reposo, pero nuevamente se volvieron a rebelar. Entonces Dios tiene que enviar ahora otros enemigos, los madianitas,
Y bueno, cuando ellos ya empezaron a sufrir, digamos, el trato cruel de los madianitas, entonces se arrepintieron, clamaron a Dios y Dios levantó a Gedeón. Y todo iba muy bien, pero nuevamente lo mismo, ellos se rebelaron, así que Dios tiene que enviar otros nuevos enemigos y ahora envía a los amonitas. Y así, como ya les dije, se vuelve a repetir la historia, ellos se arrepienten, claman a Dios y Dios levanta a Jefté. Y tenemos otro ciclo claro ahí, como les dije, hay otros ahí en medio, ya entiende, pero ellos se arrepienten, Dios levanta a Jefté, pero después se rebelan y bueno, Dios levanta a los filisteos y eso fue terrible para Israel. Se arrepienten, claman y Dios levanta por último a este poderoso juez llamado Samsón. Los ciclos tenían básicamente los siguientes elementos, los siguientes pasos: rebelión, represión, arrepentimiento, gobernante, liberación y finalmente reposo. Repito, rebelión, represión, arrepentimiento, gobernante, liberación y reposo. Ahora, de esto podemos nosotros aprender varias lecciones. Una de ellas es que el corazón humano es necio, es torpe, el corazón humano es ingrato, es rebelde. Eso es claro en la historia de los jueces. Pero otra lección que podemos ver allí en el libro de los jueces y en estos ciclos es que tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios paciente, tolerante, perdonador. Cada vez que el pueblo genuinamente se arrepentía, Dios nuevamente los oía y los salvaba, les enviaba un libertador, un juez, para que los librara de sus enemigos. Pero quizá la lección más relevante, porque seguramente hay más, pero la más relevante que podemos aprender de estas historias repetitivas del tiempo de los jueces es la siguiente triste realidad: que no aprendemos del pasado. No aprendemos del pasado. No aprendemos de las lecciones que nos han dejado la historia. Aquí hemos mencionado muchas veces a Jorge Santayana, este filósofo español que dijo que si no aprendemos de los errores de la historia, estamos condenados a repetirlo. Estamos condenados a repetirlo. Isaías capítulo 46 y versículo 9, y voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. A propósito, algo de esto hablé hace no sé cuántas elecciones, también un domingo, así que algunos tal vez recordarán algo de esto. Isaías 46 y verso 9 dice: acuérdense, y ahí está el punto, acuérdense de los hechos del pasado. Aquí hay casi una orden para que nos acordemos del pasado, que sucedieron hace mucho tiempo. Porque yo soy Dios y no existe ningún otro, soy Dios y no hay nadie como yo. Mire lo que dice el verso 10: yo conté el final desde el comienzo. Él anuncia el final desde el principio y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé: mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Notemos cómo Isaías nos presenta esa idea que debemos de recordarnos del pasado, porque el pasado nos
anuncia lo que puede venir si nosotros no cambiamos de actitud. Eclesiastés capítulo 3 y verso 15 dice: lo que ahora existe ya existía, dice, ya existía. Y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Es un principio escritural. Si nosotros queremos conocer el futuro, solo tenemos que ver para atrás, el pasado. Pero tal vez la escritura más elocuente la encontramos en el verso 9 del capítulo 1 siempre de Eclesiastés, y leeré nuevamente la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Qué sucedió antes? Dice Salomón, 1:9 de Eclesiastés. Lo mismo que sucederá después. ¿Qué sucedió antes? Lo mismo que sucederá después. ¿Qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después. No hay nada nuevo bajo el sol. Algunos dicen que tal cosa es nueva, pero en realidad siempre ha estado ahí. Estaba ahí antes de que existiéramos. La gente de hoy, fíjese bien, la gente de hoy en día ni se acuerda de lo que sucedió hace mucho tiempo. Y en el futuro, la gente no recordará lo que está sucediendo ahora. Y más tarde, la gente de otras épocas no sabrá lo que hicieron los que vivieron antes que ellos. Aquí, hermanos, vemos claramente que Salomón nos dice que la historia se repite. Y que la gente se le olvida las cosas que han acaecido en el pasado, lamentablemente. Bueno, hoy estamos en un momento muy importante para nuestro país, ¿no creen ustedes? Hoy se está eligiendo, ya se está eligiendo a nuestro próximo gobernante, nuestro próximo mandatario, presidente, además también de los alcaldes y diputados, etcétera. Por el amor de Dios, hermanos, por el amor de Dios, nosotros que tenemos este conocimiento de las Escrituras, aprendamos de nuestra historia. Aprendamos de nuestra historia. No seamos como el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces que no aprendieron de su historia. No caigamos, pues, en los mismos errores del pasado. No caigamos en el mismo hoyo. Nosotros, hermanos, también tenemos nuestra historia. También tenemos nuestra historia como país. Y pareciera como que muchos no han aprendido de ella. ¿Sabe? La época de los jueces es considerada por los historiadores como un período cruel, un período bárbaro, violento, un período sangriento, quizá la peor época que ha experimentado el pueblo de Israel. En realidad fue un tiempo, hermanos, de absoluta anarquía, Pregunto, ¿acaso no se parece nuestro país en la actualidad a Israel en esa era, en esa época de los jueces? Los historiadores dicen que era ese tiempo muy cruel, muy bárbaro, violento, sangriento. ¿Acaso no se parece nuestro país en la actualidad a esa época de los jueces? Pensemos por un momento en la historia de nuestra amada Guatemala, de nuestra amada patria.
Pero no tenemos que irnos pero muy lejos. No tenemos que irnos muy lejos. Pensemos en los últimos 60 años. En los últimos 60 años. Para ninguno de nosotros es un secreto que en los años 60 empezó en nuestro país una guerra que duró más de 30 años. Parece ser unos 36 años. Hubo una guerra tremenda entre los gobiernos militares de derecha que abundaron en ese tiempo y los diferentes movimientos de la insurgencia de izquierda. Una tremenda guerra. Esa terrible guerra interna en Guatemala, según entendemos, dejó unos 200,000 víctimas entre muertos y desaparecidos de ambos bandos. Por supuesto, muchísimos inocentes también, que nada que ver con los grupos que contendían. Realmente la crueldad en esa época fue bárbara de parte de ambos bandos. Yo fui testigo de eso. Yo pastoreaba una iglesia en el occidente de nuestro país y vi muy de cerca lo que sucedía. Pero, ¿sabe? Como Guatemala no aprendió la lección, la historia se está repitiendo. La historia se está repitiendo. Cuando finalmente en 1996 se firmaron los acuerdos de paz, el presidente Arzú tuvo que ver en esto. Todos pensábamos que las cosas realmente se iban a terminar, que iban a cambiar. Sin embargo, todos sabemos que la confrontación sigue actualmente. La confrontación sigue. Por supuesto, las trincheras ahora son otras. Los métodos que ahora usan los enemigos son distintos, pero igual, la guerra continúa, la guerra sigue. Siguen los asesinatos, siguen las muertes. Hoy por hoy seguimos igual o quizá peor que en aquellos tiempos. Hoy los enemigos no están necesariamente en las montañas, pero al igual que Israel en el tiempo de los jueces, hermanos, siguen habiendo enemigos, siguen habiendo mesopotamios modernos. Tenemos moabitas modernos, tenemos cananeos, madianitas, amonitas, filisteos modernos. ¿Quiénes son? Bueno, el crimen organizado, el sicariato, narcotráfico, maras, extorsiones, delincuencia común, etcétera. Que como sabemos, ninguno de estos grupos o enemigos modernos respeta la vida y tienen de rodillas a nuestro país. La violencia en nuestra patria hoy ya no está entonces únicamente en las montañas o aldeas o caseríos. La violencia hoy está como nunca en nuestro país, en todos lados, sobre todo en la misma capital, algunas zonas más que en otras, pero la violencia está en todos lados. El crimen hoy está desatado y sigue trayendo, al igual que en los tiempos del conflicto armado, mortandad, dolor, luto,
a muchísimas de nuestras familias guatemaltecas. Por supuesto, hermanos, y no es esto consuelo de tontos, pero estos males no son exclusivos de nuestro país. No son exclusivos de nuestro país. El mundo entero realmente está mal, se está deteriorando, se está pudriendo tal como lo profetizó Isaías, aunque la escritura que voy a leer tiene que ver principalmente con la gran tribulación, debido a que ya estamos prácticamente, la gran tribulación ya prácticamente está encima, ya está teniendo cumplimiento esa palabra. Mire lo que dice Isaías 24 y versículo 4 y 5. Isaías 24, 4 y 5. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Verso 5. Y la tierra se contaminó. La versión antigua dice se inficionó. O sea, se corrompió, se pervirtió. La tierra entonces se corrompió, pervirtió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. En otras palabras, por hacer caso omiso de la ley de Dios y de la palabra de Dios, el mundo hoy está como está. Eso es lo que nos está diciendo acá el profeta Isaías. Ahora, realmente a nosotros los cristianos eso no nos debiera sorprender, porque nosotros conocemos las Escrituras. Estamos viviendo hoy lo que Cristo llamó principio de dolores, ahí en Mateo 24 y versículo 8. Estamos viviendo hoy los últimos días antes de su venida. Él dijo que serían como los días de Noé, los días antes de su venida, como los días de Noé. Usted puede encontrar eso en el capítulo 24 de Mateo y versículo 37. Ahí dice que como en los días de Noé, así serán los días antes de su venida, que comían y bebían y se casaban y se daban en casamientos. Se está hablando ahí, hermanos, de la gente que se embriaga y es glotona y está en cosas terribles, y también que están en adulterio porque se divorcian y se vuelven a casar. Es lo que está diciendo ahí. Pero Génesis nos aporta un poco más acerca de lo que sucedía en los días de Noé, además de lo que Cristo dijo acá. Mire lo que dice Génesis capítulo 6 y versículos 11 en adelante. Ahí dice, y se corrompió. Se corrompió. ¿Cuál es el gran problema del mundo entero? La corrupción. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? Violencia, corrupción, violencia. Los días antes del diluvio, en los días de Noé. Y Cristo dijo que los días antes de su venida iban a ser como los días de Noé. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba ¿qué? Y vuelve a repetir la palabra. Estaba corrompida, porque toda carne había ¿qué? Corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? De violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Como vemos, entonces, hermanos, nosotros los cristianos ya sabemos, porque tenemos las Escrituras, la corrupción, la violencia. Los días de Noé estaban a la orden del día, igual que hoy. Lo que Cristo dijo, así es. Ahora, le cité la historia de Israel en el tiempo de los jueces, porque pienso que la razón principal, fíjense bien,
por la que nuestro país se encuentra hundido en este caos es exactamente la misma razón por la que Israel se encontraba en aquel entonces tan convulsionado en ese tiempo de los jueces. Si Israel se hubiera vuelto, fíjese bien, definitivamente a Dios, y no se hubieran vuelto a rebelar, pues si hubieran vuelto definitivamente a Dios, los enemigos que Dios levantó en su contra ya no hubieran tenido razón de ser, Pero como nunca se arrepintieron ni clamaron realmente, Dios tenía que seguir tratando con ellos, levantando nuevos enemigos. En otras palabras, Israel no aprendió de la historia. Pero hermanos, nosotros tenemos la historia. Aprendamos por las buenas, no por las malas. Porque si no aprendemos de los errores del pasado, estamos condenados a volverlos a repetir. Ahora, y aquí voy llegando al punto principal. El versículo clave que describe perfectamente la situación de Israel en el tiempo de los jueces y la de nuestra amada Guatemala hoy, lo encontramos en el último versículo del último capítulo de los jueces. O sea, está fácil de encontrar. El último verso del último capítulo de los jueces. ¿Qué es lo que dice ahí? En esos días no había rey en Israel. En esos días no había rey en Israel. Y miren lo que sigue diciendo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que se le daba la gana, pues. Esas tristes palabras también las encontramos en el capítulo 17 de los jueces y versículo 6, y en el capítulo 18, verso 1, y en el capítulo 19 y verso 1, se nos dice igual, que en ese entonces no había rey en Israel. Hermanos, cuando aquí se nos menciona, fíjense bien lo que voy a decir porque es muy importante que se entienda esto. Cuando aquí se nos menciona que en esos días no había rey en Israel, se nos está dando la pauta del por qué en ese entonces había tanto caos, tanta anarquía, tanta rebelión, tanta violencia ahí en Israel. Vea, aunque ciertamente en esa época no hubo reyes en Israel, pues no había empezado todavía la monarquía, era la era de los jueces, no de los reyes. ¿Entiende? La declaración en esos días no había rey en Israel va mucho más allá. Y lo vamos a entender en un momento. En realidad, lo que aquí se nos está diciendo es que el pueblo de Israel rechazó a Dios como su rey. Rechazó a Dios mismo como su rey. Y debido a que ellos lo excluyeron como su rey y desecharon sus ordenanzas, sus mandamientos, sus vidas fueron libertinas y cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que se le daba la gana. Por eso dice ahí, en el capítulo 21 y versículo 25, que le cité, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La monarquía todavía no había entrado, ciertamente, pero no se está refiriendo específicamente a eso. Se está refiriendo a que ellos no tenían rey porque no habían reconocido a Dios como su rey. No era el tiempo de los reyes todavía. Así que fue por esa razón que Dios entregaba una y otra vez a Israel en manos de sus
enemigos. El propósito de Dios al entregarlos a sus enemigos, como ya vimos, era para que ellos finalmente, hermanos, reaccionaran y se volvieran a Dios, le reconocieran y se sometieran a Él como su rey, ¿entiende? Sin embargo, nunca aprendieron de la historia. Nunca aprendieron de la historia. Así que una y otra vez Israel repitió ese círculo vicioso de rebelión, represión, arrepentimiento, gobernante, liberación y reposo. Y lamentablemente, mis hermanos, nosotros tampoco, creo yo, hemos aprendido la lección. Ni como nación, ni como iglesia en Guatemala. Ni como nación, ni como iglesia en Guatemala hemos reconocido como debiéramos hacerlo a Jesús como nuestro Rey y Señor personal y Rey de Guatemala, Señor de Guatemala. No lo hemos hecho, ni como nación, ni como debiéramos hacerlo como iglesia. Al igual que en la era de los jueces, en esos días no hay rey en Guatemala. Y prueba de ello es que todos, incluyendo gran parte de la iglesia, y esto es triste, pero es una realidad, hacen lo que bien les parece y no lo que dice Él y lo que dice su palabra. Hacen lo que se le da la gana hacer. Cada quien hace lo que quiere y lleva su evangelio a su manera. No como las ordenanzas del rey dicen, ¿entiende? En su palabra. Entonces, hermanos, finalmente estamos en lo mismo que el pueblo de Israel en la era de los jueces. Bueno, la historia de Israel nos dice que finalmente, después de casi 350 años convulsionados de Israel en ese tiempo, en esa era de los jueces, se les ocurrió la brillante, entre comillas, la brillante idea de tener ellos también un rey. Como todos los otros pueblos en aquel entonces. Ellos tenían jueces y no les estaba yendo bien con los jueces, pero no porque Dios estuviera equivocado en cuanto a eso, sino ellos se rebelaban, pues. Entonces pensaron, ¿por qué no tenemos nosotros un rey como los demás pueblos también tienen un rey? Por Dios santo, qué torpe es el corazón humano. Qué torpe es el corazón humano. Hermanos, esto en lugar de arreglar el asunto, lo iba a empeorar. Pues estaban ahora sí abiertamente desechando a Dios como su rey por otro rey humano. La razón por la que Dios había establecido jueces en Israel en aquel entonces fue precisamente para ser Él el rey. Pero ahora estaban poniendo un rey humano, prácticamente retando a Dios. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 8 y versículo 4. 1 Samuel 8:4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel era el último juez de Israel, también profeta. Verso 5, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Hoy sucede a veces, ¿verdad? Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue
como tienen todas las naciones. Esto, por supuesto, hermanos, no le agradó nada a Samuel, mucho menos a Dios. Mire lo que sigue diciendo. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel no sabía qué hacer, aquí se puso a orarle a Dios. Oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Tú que eres un tremendo profeta, tú que eres un tremendo juez, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que a eso se estaba refiriendo entonces? ¿De que no había rey en Israel? Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Qué tremendo. Por si teníamos dudas, aquí vemos claramente que los planes de Dios para Israel era, hermanos, reinar Él, y no ningún rey humano. Y si ellos ponían un rey, lo que estaban haciendo era retando a Dios, era rechazando a Dios como su rey, Hermanos, la voluntad de Dios no era que ellos tuvieran un rey terreno como los otros pueblos. No era la voluntad perfecta de Dios esa. La voluntad de Dios siempre ha sido y será reinar Él sobre su pueblo. Sin embargo, debido a la insistencia del pueblo, Dios, en su voluntad permisiva, les concedió ese deseo. Eso sí, les empieza a decir, bueno, eso es lo que quieren, ¿ok? Les voy a advertir qué va a pasar cuando ustedes tengan su propio rey. Les voy a decir qué es lo que les va a pasar. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 8 y versículo 9. Seguimos con la lectura. Ahora pues, oye su voz. Mas protesta solemnemente. Ahora pues, oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos. Y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y empieza la historia, empieza la narración a decirnos cositas que conocemos muy bien. Hermanos, las cosas que aquí se dicen son las mismas cosas que vivimos todo el tiempo con nuestros gobernantes por rechazar nosotros al que realmente nos debiera gobernar, que es Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Aquí podríamos hacer la aplicación
de cómo funcionaban las cosas allá y cómo funcionan las cosas aquí. Pero básicamente es lo mismo. Es lo mismo. Si nosotros rechazamos al Señor como nuestro gobernante, como nuestro rey, y no le damos el lugar que Él se merece, eso es lo que va a pasar. Pero hermanos, a pesar de todas estas advertencias que le está diciendo Samuel acá de parte de Dios, miren lo que dice el verso 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Uy, uy, uy. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Ok, eso es lo que quieren, necios, eso es lo que van a obtener. Eso es lo que van a tener, eso es lo que quieren. Esto, por supuesto, no le tomó por sorpresa a Dios. De hecho, Dios, quien conocía el futuro y la rebeldía de Israel, porque Dios vive en un eterno presente, y había previsto esta situación. Así que a través del profeta Moisés, poco más de 350 años antes, ya Dios había anunciado precisamente cuál iba a ser la conducta de los reyes cuando ellos pidieran rey. Y aquí se añaden otras cositas. Vamos a Deuteronomio capítulo 17 y versículo 14. Esto se dijo muchos años antes. O sea que a Dios no le tomó por sorpresa que ellos un día iban a pedir un rey, siendo que Dios quería reinar él, pues. 17 de Deuteronomio y versículo 14. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y toméis posesión de ella, y la habitéis, y digáis, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Mire, eso se dijo mucho antes, muchísimo antes. Quizá 400 años antes. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No pondrás sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Bueno, eso es lo que ustedes van a pedir. Ok, yo les voy a dar algunos lineamientos, lo que está diciendo Dios acá. Pero él dice, el rey no debe aumentar para sí caballos. Bueno, los caballos mostraban el poderío de una nación en los tiempos antiguos. Y son un símbolo de la fama de los imperios o de los pueblos en aquel entonces, los caballos. Pero dice, ¿qué dice ahí? No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. 2, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Y 3, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Qué les parece? Y aquí dice, cuando se sienten en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes. Los sacerdotes le tenían que dar una copia, una copia del original de la ley a los reyes, y los reyes tenían que escribir el Pentateuco, tenían que escribir la ley, ¿entiende? ¿Con qué propósito? Y leerá en él todos los días de su vida para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos
ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ok, van a pedir un rey dentro de mi voluntad permisiva. Bueno, estas son las reglas del juego. Se les puso algunas condiciones a los reyes dentro de su voluntad permisiva, no perfecta, y básicamente les advierte sobre los tres principales problemas de los reyes, realmente de todos: la fama, la dama y la lana. Los caballos, ¿entiende? Las mujeres y el dinero. Básicamente eso es lo que les está diciendo acá. Y también les dice que deben de escribir la ley y leerla todos los días para no apartarse de los caminos de Dios. Dudo mucho que lo hayan hecho. Dudo mucho que lo hayan hecho. Yo me propuse hacerlo, les cuento. Todavía voy, no sé por qué capítulo del Génesis. No es fácil, no es fácil. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sin embargo, hermanos, debemos ser enfáticos que nunca fue la perfecta voluntad de Dios que Israel tuviera reyes terrenos. Nunca. ¿Saben algo? La perfecta voluntad de Dios para Israel y para cada uno de los países del mundo ha sido siempre ser Él el rey, ser Él el rey, que se le reconozca a Él como rey. Pero al igual que en esa época de los jueces, hoy los países y aún gran parte de la iglesia lamentablemente no está reconociendo como debiera a Dios como su rey y Señor. Y como resultado, todos hacen lo que bien les parece, todos hacen lo que quieren. Mis amados, si los no creyentes no aprenden, si los que no conocen al Señor no aprenden, nosotros sí aprendamos, por el amor de Dios. Aprendamos de la historia. Nosotros debemos proclamar en nuestra vida personal a Jesús como nuestro Rey. Y debemos proclamar a Jesús como el Señor y Rey de nuestro país, de Guatemala. Amén. Y si lo hacemos, que no sea solo de diente a labio, sino si lo hacemos, entonces obedezcamos sus estatutos y sus preceptos. Los estatutos y los preceptos del reino, ¿entiende? Hay que obedecerlos si Él es nuestro Rey. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Ok? Que quede claro, el que debe reinar, hermanos, sobre nuestra nación es Cristo. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Pero empecemos por donde tenemos que empezar. Empecemos que Él reine en nuestra vida, en nuestra vida. Amén. La voluntad de Dios es que los presidentes hoy en Guatemala y en todo el mundo, ¿entiende?, sean como en el tiempo de los jueces. Solo jueces, gobernantes, salvadores, libertadores, ciertamente, instrumentos de Él. No reyes, no reyes, no soberanos. ¿Entiende? Él es el que tiene que tener ese lugar en nuestra vida y en nuestro país. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sí, nuestros gobernantes ojalá y fueran gobernantes bien convertidos. Pero hemos tenido algunas
lamentables experiencias, pero estoy presentando cuál es la voluntad perfecta de Dios. Esto es imposible, por supuesto, hoy, pues solo los cristianos realmente nacidos de nuevo tenemos este conocimiento y intentaríamos implementar un sistema de gobierno más bíblico. Sin embargo, las estructuras de Estado preestablecidas hoy por hoy no permiten que esto se pueda realizar. Así que estamos en una situación bien complicada. Yo siempre he dicho, como pastor, que, claro, ojalá y alguien que conoce realmente al Señor pueda llegar a esos altos puestos, ¿entiende? Y nosotros, pues como creyentes, debiéramos de alguna manera apoyarles para que tengamos como país un alivio, porque ellos ayudarían a cambiar muchas cosas que han querido ser introducidas o que están introducidas ya en nuestro país. Gracias, hermanos, a una buena cantidad de cristianos es que no han entrado las leyes de la ideología de género en nuestro país, pero en otros países, hermanos, eso ya está metido de cabeza. O sea, hermanos, sí, tenemos que ver de qué manera metemos Danieles allá en el gobierno, metemos a José ahí hasta arriba, ¿entiende? Para que hagan su trabajo y influyan para bien en nuestro país. Gloria al Señor. Así que oremos al Señor por jueces cristianos, por diputados cristianos, por alcaldes cristianos. Oremos al Señor por presidentes cristianos, pero de verdad cristianos, porque si solo van a decir que son cristianos, me dio risa el otro día que vimos la encuesta, todos resultaron cristianos. Todos resultaron cristianos. Aleluya, dije yo. Hoy sí me la pusieron difícil. Todos decían sí, todos decían no, todos decían sí. Pero hermanos, una vez en Alemania me dijeron, fui a una iglesia y bueno, el pastor decidió que iban a hacer algo especial ese día y me hicieron una entrevista y me dijeron que qué porcentaje había de cristianos en Guatemala y así públicamente delante de toda la iglesia, ¿va? Entonces yo dije que había, ya yo feliz, ¿va? Llenándome la boca ahí diciendo que había 30, 40% de cristianos en Guatemala. Y ya me fue agarrando el hermano que me entrevistó y me dijo, ¿y entonces por qué tanta violencia? ¿Y entonces por qué tanta muerte y tanto aquí y tanto allá? ¿Dónde está ese 40% de cristianos? Y entonces el Espíritu Santo me dio chispa. Y le dije, imagínese usted, si no hubieran el 40% de cristianos, ¿cómo sería la cosa en Guatemala? Lo dejé callado. Pero la respuesta en realidad es que sí, un montón de cristianos, pero chambones que no hacen diferencia en el país, ¿entiende? Esa es la pura y santa realidad. Amén. Bueno, la historia ustedes la conocen, debido a que el pueblo de Israel rechazó a Dios como su rey, ¿entiende? Pidiendo un rey terreno, humano, como todas las demás naciones, pues Dios, dentro de su voluntad permisiva, les escogió un rey. Les escogió un rey tal y como ellos lo querían, así alto, bien parecido, en fin, tal y como lo querían. Les escogió a Saúl, Realmente, hermanos, un desastre.
un desastre de rey. Dios tuvo que decir un día en Oseas capítulo 13 y versículo 9, te perdiste, oh Israel, mas en ti está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de las cuales dijiste, dame rey y príncipes? Y te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Ahí se ve claramente que Dios nunca estuvo de acuerdo con que ellos tuvieran un rey. Se los dio en su furor y se los quitó en su ira. Gloria a Dios, Dios es un Dios bueno y misericordioso. Y después del rey Saúl, el cual Dios se los dio en su ira, en su voluntad permisiva, Él les dio otro rey. Pero este nuevo rey era un rey diferente, fue un rey conforme al corazón de Dios. Ahora, lo hizo con el propósito Dios de mostrarles un poquito de lo que Él desea hacer en su tiempo y en su perfecta voluntad en el reino milenial. Así que les dio a David una figura nada menos que de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Rey, quien pronto estará reinando en el reino milenial. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A propósito, David será uno de los principales gobernantes, príncipes, reyes en el milenio, bajo la autoridad de Cristo. Así lo dice Jeremías, capítulo 23 y versículo 5. Ahí dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey. Y ustedes pueden ver, seguir leyendo y se van a dar cuenta que David va a reinar en el milenio sobre Jerusalén, pero bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, Dios está levantando una compañía de reyes y sacerdotes para el milenio. Aleluya. El punto es que todo lo hace Dios hermoso en su tiempo, pero nosotros nos anticipamos y queremos hacer lo nuestro. Amén. Él es, como dice Apocalipsis 19 y versículo 16, Rey de Reyes y Señor de señores. Ciertamente van a haber reyes, pero Él es el Rey de los reyes. Aleluya. Muy bien, tal vez la escritura más, digamos, como más elocuente para entender cómo va a ser el asunto en el milenio es la que nos presenta el 32 de Isaías y versículo 1. Ahí dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Gloria al Señor. En justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. En otras palabras, todos aquellos que alcancen un nivel para reinar en el milenio reinarán a manera de príncipes bajo el reinado del Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, independientemente, hermanos, del presidente que vaya a quedar, ¿entiende? Independientemente, nosotros tenemos realmente como iglesia la llave, la llave. Pablo le dice a Timoteo, ante todo, ustedes deben de hacer rogativas. Ay Dios, ¿dónde está esa escritura? Vamos a ver. Ahorita se las encuentro. Ante todo, dice, ¿ya la tienen? Si alguien la tiene, que me ayude. Aquí está. Exhorto ante todo, 1 Timoteo 2:1.
exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué? Rogativas. ¿Qué más? Oraciones. ¿Qué más? Peticiones. ¿Qué más? Acciones de gracias. Dice, por todos los hombres. Pero ¿qué sigue diciendo? Por los reyes y por todos los que están ¿en qué? En eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ya se pusieron ustedes a pensar lo que Pablo dice acá? Que nosotros tenemos la llave de todo. Nosotros debemos orar por los que están en eminencia, en primer lugar para que conozcan al Señor, para que sean salvos, es lo que dice ahí. Pero también podemos orar para atar y ligar esas potestades, esos gobernadores de las tinieblas, esos espíritus inmundos que los están manipulando a ellos, ¿entiendes? Para que no entren en esas leyes, para que no hagan corrupción, para que no hagan cosas que no están bien, ¿entiendes? Debemos orar para que entonces podamos vivir, ¿qué? Quieta y reposadamente. En otras palabras, la iglesia tiene la culpa de que estemos viviendo como estamos viviendo, porque la iglesia no asume su rol de orar como debe ser, con súplicas, con rogativas, con oraciones, peticiones, acciones de gracias. ¿Entiende? Hermanos, si Pablo dice ante todo, exhorto ante todo, es porque, hermanos, la oración es lo más importante. No subestimemos la oración. Algunos dicen, es que la iglesia no hace nada, solo orando y ayunando por Guatemala, pero no se les ve ahí haciendo nada por Guatemala. No subestimemos la oración. Ante todo, quiero que hagan rogativas, oraciones, peticiones. Hermanos, cuando Moisés oró, clamó a Dios, Dios le dijo, extiende tu mano, tu vara, y las aguas se abrieron. Cuando Josué oró a Dios, se detuvo el universo, no solo el sol y la luna, se detuvo el universo. Cuando Elías oró, dejó de llover por 3 años y medio. Y cuando volvió a orar, llovió otra vez. Cuando oró, cayó fuego del cielo y destruyó a los 400 profetas de Baal y 450 profetas de los bosques. No subestimemos la oración. Nosotros tenemos la llave. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. ¿Quién es nuestro Rey y Señor? Cristo. Proclamemos al Señor como nuestro Rey personal, pero también como Señor y Rey de nuestro país, Guatemala. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a convenirnos todos y vamos a entregarle al Señor nuestro país. Aprendamos de la historia. No caigamos en los mismos errores del pasado. Proclamemos a Jesús como nuestro Rey. Que no nos suceda lo que le sucedió al pueblo de Israel en esa época de los jueces, que no tenían rey y cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no habían entregado sus vidas al Rey de Reyes. Pero nosotros tenemos este conocimiento. Así que echemos mano de lo que la palabra de Dios nos dice y realmente, hermanos,
vivamos diferente nosotros para hacer la diferencia en nuestro país. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra que nos da luz, nos da luz. Estamos viviendo, Señor, momentos muy complicados en nuestro país, pero, Señor, te suplicamos que perdones a tu iglesia. Perdónanos, Señor. Perdónanos hoy por no ser como debiéramos ser. Señor, tu iglesia realmente no ha hecho mucha diferencia en Guatemala. Yo te pido, Señor, que tú actives a cada uno de los creyentes nacidos de nuevo en este país. Y que ahora que este nuevo gobernante va a ser electo, ayúdanos, Señor, a hacer exactamente lo que tu palabra dice que tenemos que hacer. Señor, cuando yo me pongo a pensar que cuando Pablo escribió estas palabras, estaba César Nerón, este hombre asesino, loco, de gobernante, Señor, realmente me reta. Ellos sí realmente tenían a alguien. Los cristianos en aquel entonces tenían un gobernante cruel. Señor, ayúdanos a orar por nuestras autoridades, a clamar para que ellos te conozcan, se entreguen a ti, para que ellos no actúen bajo la opresión del enemigo, haciendo cosas que no te agradan a ti. Señor, guarda nuestro país. Tú has dado promesas maravillosas para Guatemala desde hace muchos años. Obviamente hay condiciones. Ayúdanos a cumplir con esas condiciones para que tus promesas se cumplan en nuestro país y que nosotros podamos ser luz para el mundo entero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Desde ya bendecimos a las autoridades que nos van a gobernar durante estos próximos 4 años. Los bendecimos, Señor, y ayúdanos a apoyar, Señor, todo aquello que sea justo y verdadero, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.